Hola, esto es Reflexión y Fe. Espacio dedicado a nuestra comunidad de la Iglesia, Dios es Amor, en Aguachica. Gracias por estar aquí. Hoy reflexionaremos sobre la enseñanza del hermano Sergio Villarreal. La palabra de Dios y las misiones. Fundamental porque el hermano Sergio nos invita a ver la Biblia de una forma diferente. No solo como, ya sabes, un libro antiguo, sino como la herramienta principal para la gran labor de llevar el mensaje de Dios a otros. Sí. Y no se trata solo de esas grandes figuras del pasado, ¿no? Como William Carey, aunque su vida ilustra muy bien este principio. Es una necesidad real hoy. Claro. Aquí cerca, en lugares como el sur del Cesar, en Aguachica. Sí. A veces pensamos que, bueno, ya todos han escuchado, pero la verdad es que la necesidad de compartir sigue muy presente. Exactamente. La perspectiva que nos ofrece el hermano Sergio es vital. Sí. En este deep dive vamos a explorar cómo la palabra de Dios funciona, como ese instrumento primordial para las misiones. Nuestra meta, digamos, va a ser analizar su poder transformador, cómo se aplica en la vida diaria y la solidez de su base doctrinal, todo a partir de las enseñanzas que hemos escuchado. Ok, me parece perfecto. Vamos a desglosar esto. Sí. Comencemos por el primer punto que señala el hermano Sergio. El alcance de la palabra como instrumento. Para las misiones, para entender esto, nos guía el Salmo 19, versículos 7 y 8, donde encontramos 6 afirmaciones muy poderosas sobre la Biblia. Exactamente. 6 ideas claves. 6 ideas claves que nos revelan su impacto. Así es. La primera afirmación es: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Aquí es importante notar, como indica el hermano Sergio, que la ley abarca toda la Biblia, no solo el Antiguo Testamento. Y esa palabra, perfecta, nos habla de una palabra sin error, lo que explica precisamente su capacidad de convertir el alma, es decir, transformar nuestro ser interior y guiarnos por el camino correcto. Y la conexión que hace con Juan 3.16 y la historia de Nicodemo es muy interesante, ¿verdad? Sí. Nicodemo, un experto en la ley, la conocía profundamente, pero sin embargo estaba lejos de Dios. Nos muestra que el simple conocimiento, o sea, intelectual, no es suficiente para esa transformación profunda. Correcto. Saber no es lo mismo que ser transformado. Lo que el salmista nos dice es que esta ley perfecta tiene la fuerza de cambiar la dirección de nuestra vida interior. Luego, la segunda afirmación nos dice: el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Esa palabra sencillo que subraya el hermano Sergio, que en hebreo, se refiere a alguien sin mucha comprensión, incluso con falta de juicio, como se describe a Salomón en algunos momentos. Qué contraste tan grande, ¿no? Sí. Con el poder de la Biblia para transformar esa falta de entendimiento en sabiduría a través de la fe en Jesús. Lo que es fascinante aquí es cómo confiar en ese testimonio fiel tiene un efecto directo en nuestra capacidad de comprender y discernir. El ejemplo de Pablo que menciona el hermano Sergio es muy relevante. Alguien que parecía muy sabio, según los criterios del mundo, pero que en realidad estaba actuando con insensatez hasta su encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Es increíble ese cambio, ¿no? Sí. La tercera afirmación nos dice que los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Aquí los preceptos, esos mandatos, esas normas divinas. Sí. Y rectos significa que no están desviados, a diferencia de la condición en la que nos encontramos sin esa guía clara. Exacto. Lejos de Cristo. La Biblia endereza nuestro camino y nos guía por una senda que produce alegría en lo profundo de nuestro ser. Y es interesante cómo el hermano Sergio conecta esto con las maneras prácticas en las que podemos apoyar la misión. Orar, dar y participar directamente. Cada una de estas secciones se alinea con ese camino recto que la palabra nos revela y que trae gozo tanto a quien ofrece como a quien recibe. Los ejemplos de los desafíos para compartir el evangelio en Colombia, en lugares como Boyacá, Cartagena, Manizales, nos recuerdan que seguir este camino a menudo requiere esfuerzo y dedicación. Totalmente. Luego tenemos la cuarta afirmación. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Sí. Esa palabra, puro, sin mezcla, esencialmente limpio. El hermano Sergio hace una comparación muy útil con el uso del iris para teñir telas, donde la pureza del tinte era fundamental para obtener un color vivo. Lo que es fascinante aquí es la idea de que la Biblia tiene esa capacidad de purificarnos a medida que nos acercamos a ella. Y esa experiencia personal que comparte sobre estar en la vereda sin linterna, donde la luz del celular fue una guía, conecta directamente con el Salmo 119 y el 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia como esa guía indispensable para vivir correctamente. Recuerdo una vez que me enfrentaba a una decisión muy difícil y un versículo que había leído muchas veces, de repente cobró un significado nuevo y me dio una claridad
increíble. Fue como esa luz en la oscuridad. Impresionante. Y esa reflexión sobre por qué a veces nos cuesta tanto llevar lo que sabemos de la Biblia a la práctica es muy importante. Esa falta de deseo y la lucha contra la pereza espiritual son obstáculos reales. La cita de John Piper sobre cómo la palabra y el espíritu obran juntos para transformarnos nos recuerda que no basta con leer. Necesitamos la obra del Espíritu para que la palabra se haga viva en nosotros. Absolutamente. La verdadera transformación requiere esa interacción dinámica entre la palabra que Dios nos ha dado y el Espíritu Santo que la ilumina en nuestro interior. La historia de William Carey y el incendio durante la traducción de la Biblia es un testimonio poderoso de su perseverancia y de la importancia de la palabra como un legado invaluable. Y esa conexión que establece el hermano Sergio entre Carey como un pionero de las misiones modernas y don Eloy Anderson en la Alianza Cristiana y Misionera en Colombia, nos conecta con nuestra propia historia y nuestra responsabilidad actual. Sí, ese énfasis en la sana doctrina y la interpretación correcta dentro de la alianza es vital. Sí. Pero como bien señala, la necesidad de poner en práctica lo que sabemos sigue siendo un desafío constante. Claro. Ese consejo de su madre sobre no hacer lo que no se sabe, contrastado con la urgencia de practicar lo que sí conocemos de la Biblia, nos interpela directamente. Y esa advertencia final sobre el pecado de saber hacer lo bueno y no hacerlo, que encontramos en Santiago 4.17, es un llamado claro a la acción. Sí, sí. En resumen, en cuanto a su alcance, la Biblia transforma, ilumina y renueva vidas de una manera integral. Hacemos ahora el segundo punto que nos presenta el hermano Sergio. La practicidad de la palabra como instrumento para las misiones, basándose en Hechos 8.35 y su contexto. La practicidad implica ese conocimiento activo y la aplicación de la Biblia, tanto en nuestra vida personal como en la forma en que compartimos y enseñamos a otros. Y la historia de Felipe y el eunuco etíope en Hechos 8.26 cuenta es un ejemplo excelente de cómo esto se ve en la práctica. Lo que es fascinante aquí es la obediencia de Felipe a la guía del Espíritu Santo. Contrastando con la desobediencia de Jonás. El Espíritu impulsa a Felipe a acercarse al carro, donde el eunuco está leyendo Isaías 53. Esto nos recuerda la importancia de estar atentos a esa guía divina y de actuar cuando sentimos ese impulso a compartir el Evangelio, sin permitir que el temor a la opinión de otros nos detenga. Ese ejemplo de la estudiante de Bogotá que viaja a La Guajira para compartir el Evangelio con los Wayuu es muy inspirador, ¿verdad? Sí, sí. Superando esas diferencias culturales tan significativas, La Guajira misma, con su diversidad cultural entre Wayuu, maicaeros y turcos, presenta desafíos únicos para llevar el mensaje a cada grupo. Así es. Y la diferencia cultural, económica y social entre Felipe, un judío, y el eunuco, un alto funcionario etíope, no impidió que el Evangelio fuera compartido y recibido. Como bien dice el hermano Sergio, debemos compartir el mensaje en todo momento, oportuno e inoportuno, buscando y creando esas oportunidades para hablar de Jesús. Y ese encuentro entre Felipe y el eunuco, claramente dispuesto por Dios, Nos recuerda que el ministerio es fundamentalmente obra de Dios, no nuestra. Sí. Nosotros somos simplemente instrumentos de su gracia. precisamente. Y la practicidad de la Biblia exige una interpretación precisa. El eunuco estaba leyendo Isaías 53, pero no comprendía su significado hasta que Felipe se lo explicó. Esto subraya la importancia no solo de leer la Escritura, sino también de tener la guía y la disposición para entenderla correctamente y compartir su mensaje de manera clara y significativa. Ese recuerdo personal del pastor Marlon Lora y su énfasis en el discipulado. Lo que inicia Sergio, termínalo. Es muy relevante. Nos recuerda la importancia de acompañar a las personas en su crecimiento espiritual después de que han escuchado el Evangelio por primera vez. Y el bautismo del eunuco por Felipe y su posible papel como portador del mensaje en Etiopía demuestran cómo la Escritura trasciende fronteras geográficas y culturales, llevando las buenas nuevas de salvación a lugares lejanos. Finalmente, el hermano Sergio nos habla de la palabra como instrumento primordial para las misiones por su fundamento doctrinal. La Biblia como la base sólida para la doctrina de la fe, como se nos dice en Romanos 10.17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Aquí, Pablo señala el problema de Israel. Oyeron, pero no creyeron ni pusieron en práctica. Es crucial entender que escuchar no es lo mismo que creer, así como reconocer algo no es lo mismo que tener una fe genuina que transforma la vida. Esa analogía de subirse a un avión sin conocer al piloto
Ilustras esa fe que depositamos en alguien preparado y con experiencia, Ajá. similar a nuestra fe en Cristo. Y la definición bíblica de fe en Hebreos 11.1 como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, nos da esa base firme para nuestra creencia. Ajá. Luego tenemos la doctrina de la santificación en Juan 17.17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es importante distinguir entre esa santificación posicional, Donde somos apartados para Dios en el momento en que creemos, como ser seleccionado para un equipo. Sí. Y la santificación progresiva, ese proceso continuo de apartarnos del pecado y crecer en semejanza a Cristo, como el entrenamiento para mejorar en ese equipo. Sí. Santificar es ser apartado para un propósito, así como Jesús apartó a sus discípulos para la misión. Y esa gran comisión no es solo para unos pocos, sino para toda la iglesia. La verdad revelada en Cristo es donde ocurre esa santificación y purificación genuina. Así que, para concluir, te pregunto a ti que nos escuchas, ¿de qué manera te impacta esta idea de que la Biblia es la herramienta principal para la misión, incluso en tu día a día? Ajá. ¿Qué aspectos de su alcance, practicidad o base doctrinal te interpelan más profundamente? Y para dejarte con una reflexión final, si la palabra de Dios tiene este poder transformador y es el instrumento esencial para las misiones, ¿qué implicaciones tiene esto para cómo te relacionas con ella y cómo la compartes con quienes te rodean, más allá de las fronteras geográficas? Hermosa reflexión para cerrar nuestro Deep Dive de hoy. Así es. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Reflexión y fe, donde el alma florece. En la iglesia Dios es amor, donde la palabra permanece. Es un llamado.